Sabes, amigo mío, cuando camino por este espacio de tiempo donde se reúnen las grandes maravillas de la luz, es como si estuviera entre mundos. Aquí, cada uno de ellos respira su propia historia, no el pasado, pero vivo. A través de una fría niebla casi mística llegan siluetas. La lejana Gran Muralla, la blanca cúpula del Taj Mahal, el Cristo congelado sobre río, las antiguas terrazas de Machu Picchu. Son como si no están de pie, pero esperando, recordando que el hombre es capaz no solo de destruir, sino también de crear eterno. Sin embargo, hay un lugar entre ellos que parece llamar más cerca. No un templo, no un palacio, sino una arena donde el ruido de las multitudes se mezclaba con el aliento de los siglos. El Coliseo es el corazón de Roma, donde el poder y el espectáculo se han convertido en la lengua del imperio. Me paré en medio de una arena donde la tierra tiene tantas voces que incluso el silencio suena como un recuerdo. Paso, y bajo sus pies está cubierto de polvo antiguo, como si los restos de los destinos de otras personas. Coliseo respira, no el aire, pero el tiempo. Sus muros recuerdan todo, y risas, y llanto, y silencio antes del último golpe. A veces los milagros no nacen de la inspiración, sino del cansancio. Roma estaba entonces cansado, después de los incendios, las guerras y las ambiciones de aquellos que se pusieron por encima de la ciudad. Pero vino un hombre que comprendió: un imperio no necesita lujo, sino fe. Así apareció Vespasiano, el emperador que decidió volver a Roma no oro, sino aliento. Ordenó construir un anfiteatro para los hombres, no un templo de los dioses, sino un templo de la vida. La construcción comenzó en el año 72, sin coches, sin ingeniería milagros, solo personas y piedra. Los cautivos de los judíos, los artesanos y los guerreros que sabían el precio del esfuerzo. 8 años bajo el sol y la lluvia, hasta que una multitud creció sobre Roma que no era como en el mundo. 80.000 lugares, cientos de arcos, un complejo sistema de pasajes y mazmorras donde nació la ilusión del espectáculo. Cuando el Coliseo abrió sus puertas, Roma parecía respirar de nuevo. 100 días de celebración, 5.000 bestias y miles de corazones latiendo al unísono. No era solo un anfiteatro, era el pulso del imperio. Pasaron los siglos. El Coliseo sobrevivió a terremotos, incendios, incursiones. Se rompió en piedra, se convirtió en un cementerio, casas residenciales, incluso una fortaleza. Vio cómo los imperios se derrumbaban, la fe y los gobernantes cambiaban, pero no desapareció. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV lo declaró sagrado, y desde entonces el Coliseo ha sido guardado como el corazón de Roma. Hoy es llenado otra vez de la gente, pero ya otro. En lugar de gladiadores aquí turistas con cámaras, en lugar de sangre, luz del sol de la tarde. Ya no es un símbolo de violencia, es un recordatorio de lo lejos que puede llegar un hombre cuando construye no por miedo, sino por la memoria. El Coliseo está y estará. Sus arcos todavía atrapan el viento y la piedra mantiene cálidas las manos que lo doblaron hace 2 milenios. Y tal vez es por eso que todavía se le considera una maravilla de la luz, porque no murió, pero aprendió a vivir en cada momento que pasa a través de él. Y ahora vamos al otro extremo del mundo, donde no hay mármol ni roca, donde en lugar de ruido de la ciudad, silbidos de viento y chirridos de arena, allí, entre las montañas y los desiertos, se extiende una serpiente de piedra de miles de kilómetros de largo. La Gran Muralla de China es la próxima maravilla del mundo.
Cuando hablamos de las grandes maravillas de la luz, la Gran Muralla de China se destaca, no porque sea el más largo, sino porque ha sido construido durante más de 2000 años. Se remonta al siglo Teo AC, cuando el primer emperador de una China unificada, Qin Shi Huang, gobernó. Entonces, el país estaba empezando a reagruparse, y desde el norte era constantemente atacado por nómadas. Para detenerlos, el emperador ordenó conectar secciones dispersas de murallas defensivas construidas por diferentes principados. Miles de kilómetros de fortificaciones se convirtieron en un solo escudo. Millones trabajaron en él: soldados, campesinos, prisioneros, piedra, tierra, arena, todo lo que se podía usar. Las condiciones eran inhumanas y los muertos estaban enterrados justo en la pared. Debido a esto, a menudo se le llama la tumba más larga del mundo, pero la construcción no se detuvo ahí. Cada nueva dinastía consideró su deber fortalecer el muro y extenderlo. Especialmente las obras a gran escala se llevaron a cabo bajo la dinastía Ming. Entonces, las fortificaciones fueron revestidas con piedra, erigieron miles de torres de guardia y fortificaciones. Esta opción ha sobrevivido hasta nuestros días. La longitud total de la estructura con sus ramas supera los 20.000 kilómetros. A pesar de enormes esfuerzos, el muro nunca se convirtió en una barrera insuperable. Los enemigos lo eludieron o sobornaron a la guarnición. Pero con el tiempo ha adquirido un significado diferente. Se ha convertido en un símbolo de la persistencia y el trabajo duro del pueblo chino. No solo una estructura defensiva, sino la prueba de que la unidad es posible incluso en la piedra. Después de la caída de las dinastías, el muro fue olvidado. Sus secciones fueron destruidas por el viento, parte de la gente de piedra desmontada en materiales de construcción. No fue hasta el siglo XX que se inició una importante restauración, y en 1987 la Gran Muralla de China fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy en día es uno de los principales símbolos del país y una de las maravillas más reconocibles del mundo. Cada año, millones de turistas vienen aquí. En algún lugar, el muro ha sido restaurado. En algún lugar está en ruinas, pero vivo. China lo aprecia, como un recordatorio del pasado y una advertencia para el futuro. Incluso los más grandes muros no protegen contra todo. ¿Crees? Si la pared pudiera hablar, ¿de qué hablaría? ¿Miedo o poder? Y nos trasladaremos a otra parte del mundo. En lo alto de las montañas del Perú, a una altitud de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, se esconde una ciudad que el mundo no conocía desde hacía mucho tiempo. Machu Picchu es una de las maravillas más misteriosas del mundo y quizás la más aislada. Fue construido por los incas alrededor del siglo XV, durante el reinado de Pachacútec, un gobernante que convirtió una pequeña tribu de montaña en un imperio entero. Se cree que Machu Picchu sirvió como una residencia personal del gobernante inca y centro religioso. ¿Por qué la ciudad fue construida aquí? Todavía en disputa. Tal vez debido a la importancia sagrada de la montaña. O tal vez porque el lugar aislado era una protección natural contra los enemigos. Construido una ciudad sin cemento, sin herramientas de hierro, a mano, uniendo piedras con tal precisión que es imposible insertar incluso la hoja de un cuchillo entre ellos. Para la construcción aquí, se levantaron varias toneladas de bloques de granito. Fueron arrastrados por laderas empinadas con cuerdas y rodillos.
En las laderas de las montañas se han creado terrazas para cultivar plantas y evitar deslizamientos de tierra. El sistema de suministro de agua es sorprendente hasta ahora. El agua fluía a través del corte en canales de piedra y algunos de ellos todavía están activos hoy. Después de la conquista del Inca por los españoles, la ciudad fue abandonada. Los españoles nunca llegaron aquí y los habitantes de las aldeas circundantes finalmente olvidaron el camino a las montañas. Machu Picchu permaneció oculto durante casi 4 siglos hasta que el explorador estadounidense Hiram Bingham lo encontró durante una expedición en 2001. El mundo se asombró. La ciudad estaba intacta, como si el tiempo hubiera pasado. Hoy en día, Machu Picchu es el principal activo del Perú y uno de los lugares más visitados de Sudamérica. Con el fin de preservar los edificios antiguos, el flujo de turistas ha sido limitado. No más de unos pocos miles de personas entran aquí cada día. A pesar de esto, la ciudad todavía vive, no como un museo, pero como un recuerdo de las personas que sabían cómo construir en armonía con la naturaleza, no contra ella. Y cada vez que miras las paredes de piedra, parece que la nieve se ha ido por un tiempo. Tal vez sabían que los milagros no pueden ser rotos, solo pueden ser olvidados. Cuando Machu Picchu es dejado atrás, el camino lleva a otro continente, las tierras calientes de Jordania. Entre los cañones de arena y las rocas rojas se esconde una ciudad que durante siglos se creyó ser mito. Su nombre es Petra. Los primeros asentamientos aparecieron aquí en el 2º milenio antes de Cristo, pero la verdadera floración llegó en la época del pueblo Nabatai. Sabían aprovecharse del desierto. Había rutas comerciales por estos lugares, a lo largo de las cuales pasaban especias, perfumes y seda. Y fue Petra la que se convirtió en el corazón de estas carreteras, la ciudad donde las caravanas paraban antes del largo cruce. La principal maravilla de Petra es su arquitectura. Los edificios no fueron construidos, estaban tallados en las rocas. Las paredes, columnas, templos y tumbas no eran de ladrillo, sino de piedra maciza. Para la creación de un solo templo, el Casne, el mismo tesoro, tomó años. Cada centímetro de la fachada fue quitado a mano y la parte interior de la sala se hundió profundamente en las rocas. Toda Petra no es solo una ciudad, es una obra de paciencia tallada en piedra. Pero además de la belleza, Petra también tuvo un milagro de ingeniería, un complejo sistema de suministro de agua. Casi no había fuentes de agua en la ciudad, y los nabateos establecieron una red de canales y depósitos para recoger el agua de lluvia. Gracias a esto, en el corazón árido del desierto se erigió una próspera ciudad con jardines y fuentes. Petra vivió abundantemente hasta que el comercio cambió. Cuando Roma construyó nuevas carreteras, los convoyes pasaron por alto la ciudad. Poco a poco, Petra cayó y después del terremoto en el siglo IV, se convirtió en un fantasma. Solo era conocida por los beduinos locales que guardaban rocas secretas. Para el resto del mundo, la ciudad desapareció durante casi 1500 años y medio, hasta que en 1822 el explorador suizo Johann Burckhardt encontró accidentalmente la entrada al desfiladero de Sick, un estrecho pasaje que conduce directamente a las fachadas rosadas de la antigua ciudad. Hoy, Petra es uno de los lugares más visitados en el Medio Oriente. Está custodiado, restaurado y cuidadosamente mostrado al mundo. Los turistas caminan por los mismos senderos que una vez usaron los camellos, y por la noche
Cuando el sol se pone, una piedra roja brilla desde dentro, como si la ciudad sigue viviendo su vida secreta. Petra es un recuerdo de que incluso en el desierto puedes construir civilización si sabes hablar con una piedra. No sé cómo, y me arriesgaría a tallar mi ciudad justo en la roca. Desde los cañones arenosos de Jordania, el camino lleva al este, a donde el amanecer colorea el cielo en oro suave, y la niebla matutina se encuentra sobre mármol blanco. En las orillas del río Jamna, en la India de Agra, se encuentra el Taj Mahal, la más poética de todas las maravillas del mundo. Esta historia no comienza con la conquista o el comercio, sino con el amor. En 1631, el gran emperador mogol Shah Jahan perdió a su esposa, Mumtaz Mahal. Ella murió dando a luz a su 14º hijo. Se dice que el emperador se volvió gris ese día. Juró erigir una tumba que no sería igual en la tierra, un templo de recuerdo y amor eterno. Se necesitaron 22 años para construir el Taj Mahal. 20.000 artesanos de todo el mundo trabajaron en cada elemento. El mármol fue traído de Rajasthan, las piedras preciosas del Tíbet, Sri Lanka y Persia. Para el transporte de los bloques, se construyó una rampa especial de 15 kilómetros de largo, a lo largo del cual la piedra fue sacada de docenas de toros. Incluso el fundamento fue preparado de una manera especial. Se levantó la tierra 50 metros para que el agua del río nunca lavaría el edificio sagrado. La cúpula principal del Taj Mahal se eleva a casi 45 metros. Cada elemento del complejo es simétrico, preciso y bien pensado. Al sol, el mármol blanco refleja la luz como si el propio edificio brillara desde el interior. Se dice que se vuelve azulado por la noche y rosa al amanecer. Todo lo que nos rodea está regido por la idea de crear un sentido de perfección. Pocas personas saben que Shah Jahan soñaba con construir otro mausoleo, exactamente el mismo, pero en mármol negro frente a la primera, al otro lado del río. El puente de plata debía pasar entre ellos, pero estos sueños no se hicieron realidad. El emperador fue derrocado por su propio hijo y pasó el resto de su vida en confinamiento, desde donde miraba el Taj Mahal todos los días. Siglos pasaron. Hoy en día, este palacio de mármol es el principal símbolo de la India. Millones de personas lo visitan cada año. El Estado protege cuidadosamente el territorio, restringe el transporte y la industria a su alrededor para no dañar la piedra. E incluso cuando lo miras desde la pantalla, parece que el tiempo cerca del Taj Mahal se detiene. Dicen que el amor no se puede construir, pero parece que Shah Jahan lo hizo. Desde las costas brumosas de Agra, el camino lleva lejos hacia el oeste, a través del océano, a la Tierra del Sol y colinas sin fin. Donde los picos verdes miran directamente hacia las nubes, sobre la ciudad de Río de Janeiro, el Cristo Redentor ha extendido sus manos. Esta estatua es una de las maravillas más reconocibles del mundo. Su historia comenzó a principios del siglo XX, cuando el Brasil celebraba su centenario de independencia. Entonces, la Iglesia Católica propuso construir un monumento que sería un símbolo de fe y unidad del país. El primer proyecto apareció en 1921 y 10 años más tarde, las manos abiertas de Cristo se levantaron sobre el río. La altura de la estatua, junto con el pedestal, es casi 40 metros. Peso, alrededor de 700 toneladas. Fue creado por el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa y el escultor francés Paul Landowski.
Curiosamente, se planeó originalmente para hacer una figura con una cruz y la bola de tierra, pero más tarde decidió que el movimiento simple, extender las manos, dirá más que cualquier símbolo. Construyeron un monumento en la montaña del Corcovado, de más de 700 metros de altura. El material elegido es hormigón armado y piedra de jabón rara, resistente al viento y a la lluvia. Cada detalle fue levantado a mano, con cuerdas, en un ferrocarril estrecho. En aquellos años no había grúas, no había herramientas modernas, solo perseverancia y fe. La inauguración oficial tuvo lugar el día 23 de octubre del año 931. Desde entonces, el Cristo Redentor se ha convertido no solo en un monumento, sino en la cara del Brasil. Se puede ver desde casi cualquier lugar de Río y por la noche se ilumina para que parezca flotar sobre la ciudad. Pero incluso los milagros necesitan cuidado. El rayo a menudo golpea la estatua, dañando los dedos y la cara, por lo que la iglesia brasileña todavía mantiene una tienda de la misma piedra de jabón con la que se restauró la figura durante la construcción. Hay restauraciones periódicas y el pie es ahora conducido por un moderno ascensor y escalera mecánica para millones de peregrinos y turistas. Hoy, el Cristo Redentor no es solo un símbolo religioso, sino también un signo de esperanza. Él ha vivido la guerra, el desastre, y sigue siendo el que mira a la ciudad con bondad y perdón. Desde las calles ruidosas de Río, el camino lleva de nuevo a las profundidades de la historia, donde bajo el sol abrasador de México se levantan las pirámides escalonadas de los antiguos mayas. Entre las densas selvas de la península de Yucatán se encuentra Chichén Itzá, la última de las 7 maravillas modernas del mundo, una ciudad antigua en la que las piedras todavía contienen el aliento de la civilización. Chichén Itzá fue fundada alrededor del siglo V TDC y durante mucho tiempo siguió siendo el centro espiritual y político de los mayas. El nombre se traduce como Boca del Pozo de Ica, porque al lado había un profundo cañón, una falla natural de la que los mayas tomaban agua y ofrecían sacrificios a los dioses. El edificio principal de la ciudad es el templo de Kukulcán, una pirámide de 9 pasos de unos 24 metros de altura. Fue construido con notable precisión. En cada uno de los 4 lados hay 90 pasos, y junto con la superficie superior viene un número de 365, en número de días por año. En el día del equinoccio de primavera y otoño, el sol cae sobre la escalera norte, de modo que la sombra crea una ilusión de una serpiente arrastrándose hacia abajo. Para los mayas era un signo sagrado, un recordatorio de Kukulcán, el dios de la luz y del viento. Pero Chichén Itzá no es solo una pirámide. En la ciudad había templos, palacios, un observatorio, un enorme patio para juegos de pelota, donde los derrotados eran sacrificados a los dioses. Aquí los mayas observaron las estrellas, calcularon los ciclos solares y crearon uno de los calendarios más precisos del mundo antiguo. En el momento de su apogeo, la ciudad era un centro de comercio y cultura, pero en el siglo X fue tomada por los toltecs. Después de su partida, los mayas nunca pudieron recuperar su poder anterior. En el siglo XIII, la ciudad estaba desierta y varios siglos más tarde, sus muros fueron tragados por la selva. Los españoles que llegaron a estas tierras encontraron aquí solo ruinas e historias sobre la ciudad de los dioses. En el siglo XIX comenzaron las primeras excavaciones y en el siglo XX los arqueólogos descubrieron la grandeza de Chichén Itzá. Hoy en día la ciudad está cuidadosamente vigilada,
Muchos edificios están fortificados y restaurados. Cada año, millones de turistas vienen aquí, especialmente en los días del equinoccio, para ver el descenso de la serpiente, el muy antiguo efecto de luz que dura solo unos minutos. Chichén Itzá no es solo un monumento, es un recordatorio de cuán lejos ha ido la civilización, que no sabía ni rueda ni metal, pero sabía cómo construir la conexión entre la tierra y el cielo. ¿Crees que los antiguos sabían más sobre el movimiento de las estrellas de lo que sabemos hoy? Las 7 maravillas del mundo. Solíamos decir estas palabras como algo lejano, casi legendario. Pero si miras de cerca, no son sobre el pasado en absoluto, son sobre nosotros. El Coliseo, que sobrevivió al imperio y se convirtió en un símbolo de firmeza. Un gran muro que se extiende durante siglos y kilómetros para demostrar que la unidad es más fuerte que el miedo. Machu Picchu, perdido en las montañas, donde el hombre construyó una ciudad sin destruir la montaña. Petra, tallada en el sueño de piedra de las personas que se fueron a la arena. Taj Mahal es el amor transformado en arquitectura. Cristo, el Redentor, fe levantada sobre las nubes. Y Chichén Itzá es la sabiduría de los antiguos que ha conservado su conexión con el cielo. Cada una de estas maravillas nació de manera diferente. Una por amor, otra por miedo, la tercera por el deseo de la eternidad. Pero todos tienen algo en común. Sobrevivieron a sus creadores. Este es el verdadero milagro. Porque, por desgracia, la persona se va tarde o temprano, pero el que creó se quedará. Hoy, todos ellos están bajo un mismo cielo. Algunos son restaurados, otros frágiles, pero cada uno está vivo. La gente viene a tocar la piedra, ver la luz en las paredes, sentir el aliento de la historia, y tal vez no se sorprenda, pero para recordar que también son capaces de milagros, porque las maravillas de la luz no es una piedra sin alma, metal brillante o mármol frío. Todo esto nace cuando una persona quiere dejar una marca, no por la gloria, sino por el significado.